Ok, pues buenas tardes a todos al nuevo webinar de la comunidad Emocionándote. Bienvenidos, ahí se conecta alguien nuevo ya. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre, el título del seminario web es Toda la verdad. Y bueno, aquí tenemos una pequeña introducción que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, define la mentira como una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Entonces decimos, ¿y entonces cuántas mentiras son de verdad conscientes? Porque claro, esta expresión siempre habla de una mentira como algo consciente, porque si es contrario a lo que se sabe, se cree o se piensa, tú puedes mentirte, si es lo que sabes, te puedes mentir, porque si tú sabes que algo no es verdad, tú puedes decir lo contrario. Pero cuando tú crees en algo, cuando tú piensas en algo, cuando crees verdaderamente en algo, realmente estás mintiendo. Para el emisor del mensaje, realmente está mintiendo. Bueno, pues es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuántas mentiras son de verdad conscientes? Porque muchas veces nos mentimos a los demás e incluso nos podemos mentir a nosotros mismos, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de mentiras conscientes, al final nos tenemos que preguntar, ¿no? Como solemos hacer, esta pregunta de Gestalt del famoso Fritz Perls, que decía, ¿qué evitas con eso? ¿No? ¿Qué queremos evitar con ellas? ¿Qué queremos evitar con estas mentiras? Y esta es una de las preguntas que podríamos hacernos. Porque cuando sabemos la razón, el porqué o el para qué de nuestras mentiras, en este caso, en lo que el tema que nos ocupa, pues quizá podríamos replantearnos si podríamos hacerlo de otra forma. Y yo también os lanzo otra pregunta. ¿Hay alguna forma de no mentir de alguna manera? ¿O de no mentirse? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo esto. Empezamos. ¿Por qué mentimos? ¿No? Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, pues mentimos por muchas razones. El caso es que, bajo mi punto de vista, la mayor parte de las mentiras que hacemos lo hacemos en forma de hábito o automatismo, es decir, lo hacemos de forma autónoma o automática. No nos damos cuenta que estamos mintiendo porque ya lo tenemos tan integrado en nosotros que lo hacemos casi sin darnos cuenta. Y si nos damos cuenta, al quitarle importancia, que es una de las cosas que hace el ego, quitarle importancia a la mentira, sobre todo cuando nosotros llamamos, pues, bien o mal llamada, hacemos mentiras piadosas, pues entonces vamos automatizando un proceso en el que lo hacemos de forma natural y no echamos cuenta si eso es verdad o eso es mentira, ¿no? Cuando yo era pequeño, mi madre me mentía habitualmente, sobre todo para definir algunos conceptos, lo que es un plato medio lleno o un plato medio vacío de comida, ¿no? Por ejemplo. Y yo me daba cuenta cuando era pequeño y yo le decía a mi madre, oye, pues que mientes, mamá, tú no te confiesas cuando vas al cura. Y ella me decía, sí, me confieso. ¿Y no te manda a que reces para que te perdonen tus pecados? Y me decía, sí, y los rezas. Y me decían, sí. Digo, y en ese caso, em, no tienes que arrepentirte de lo que haces. Y entonces me decía, bueno, niño, déjame tranquila, que bastante tengo yo con lo que tengo. Entonces se acababa un poco el tema, ¿no? Evitaba la respuesta o evitaba hablar de ciertas ideas que no le convenían, ¿no? Bien, entonces ella en su foro interno, yo que era el menor de 5 hermanos, el más pequeño, pues probablemente ya llevaba mintiendo mucho tiempo y de su foro interno eso no era como una mentira, no era pecado. A pesar de que luego se confesaba, pero luego, pues obviamente no se arrepentía porque volvía a hacerlo. Entonces, puede haber muchas razones por las cuales mentimos, unas más válidas que otras, pero en cualquier caso, en general, pues todo el mundo miente, ¿no? Entonces, fijaros que dicen que los estudios muestran que una persona normal dice unas 20 mentiras al día de media. Probablemente yo diría que más, sobre todo porque mentira aquí no define o no especifica, este estudio no define o especifica si esas mentiras son automentiras, o sea, si nos engañamos a nosotros mismos, o son mentiras a los demás, o estamos tergiversando la realidad, o exagerando la realidad, o omitiendo información, que muchas veces tenemos siempre como esta idea de que si omitir la verdad es omitir información o parte de la información, o omitir ciertos datos, es mentira o no. Y bueno, quiero que este sea un webinar en el que podamos dar cierta claridad a todos estos conceptos, al menos un poco por encima, ¿no? Dar un poco de claridad a estos conceptos. Como tenemos todos, cada webinar son un poquito más cortos, vamos a agilizar un poco y no vamos a verlo en profundidad, pero bueno, creo que eso ha salido un webinar apañado. Ya me contaréis al final. Sin embargo, ¿cuántas de ellas son conscientes, no? De esas mentiras, ¿cuántas son conscientes? Porque eso el estudio no lo define, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí irían los tiros, ¿no? Ahí es donde tendríamos que especificar un poquito más.
Omitir es mentir, que discutimos muchas veces esto, ¿no? Bueno, pues no es mentir si la información omitida no es útil para el receptor del mensaje. Es decir, perdón, para el receptor del mensaje, ni esconde datos que pueda aprovechar, que éste pueda aprovechar, o esconde datos que puedan perjudicarle. Aquí tenemos que parar un poco, ¿no? Porque hay que pensarlo bien. Si yo, la información que estoy omitiendo no es útil para el receptor, es decir, no le sirve para nada, no esconde datos que pueda aprovechar, o sea, que le puedan ser de provecho de ninguna manera, que es lo mismo que decir que no le sirve para nada, o el hecho de que no sepa esa información puede perjudicarle, o sea, el hecho de que sepa la información no puede perjudicar, el que no sepa la información, perdón, no puede perjudicarle, pues entonces no es mentir, porque lo estamos haciendo supuestamente por un bien mayor o simplemente por acortar la información que emito. O sea, el emisor emite un mensaje y ese mensaje puede ser que diga, bueno, pues yo no voy a entrar aquí en detalles de las cosas que no tienen importancia, con lo cual no estoy emitiendo. ¿Quién está haciendo el juicio de que eso tiene importancia o no? El emisor, el que emite el mensaje. Y el receptor, en principio, pues tiene que fiarse de esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, mejor ni lo sabe. Pero la cuestión está en que si el emisor del mensaje no lo está haciendo para esconder datos, ni para, opina, en su opinión, por supuesto, que lo que está omitiendo no es útil para la persona que lo va a recibir, por ejemplo, algo que no sabe seguro si es verdad o no. Luego, estos datos que se están ocultando, no, el receptor del mensaje no va a poder aprovecharlo aunque se lo diga, y tampoco le va a perjudicar el hecho de no saberlo, pues entonces no estamos hablando de mentira. Entonces fijaros que omitir no es mentir, tiene sus particularidades, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho esta frase en mi caso particular, ¿no? Mamá, ya estoy en casa, ¿no? Es decir, mamá, ya estoy en casa. Es decir, oye mamá, llámame cuando llegue a casa, mamá, y mejor me he ido de fin de semana, pues cuando vuelva o cuando llegue a destino, que esto nos lo han dicho muchas veces nuestras madres, me llama. Oye, ¿cómo estás? Mamá, ya estoy en casa, que me voy a acostar, que estoy cansado y mañana me tengo que levantar temprano. Ah, muy bien. Pues yo mejor he omitido que he pinchado una rueda, que tenía un problema, he pasado por lo de un accidente, que a lo mejor he tardado más en llegar porque tenía un problema mecánico, imaginaros. O hasta a punto de tener un accidente yo. ¿Para qué le sirve eso a mi madre? Que es, por cierto, es preocupona y victimista, ¿no? Y siempre está con los miedos de qué va a pasar, que le cuidado con la carretera, que no es por ti, que es por los otros, en fin, ya sabéis, ¿no? Entonces, pues porque esa información no le sirve. No le estoy escondiendo datos que ella pueda aprovechar de ninguna manera de forma eficiente y tampoco el hecho de no saberlo le va a perjudicar, más bien al contrario, la va a calmar, porque yo ya he llegado, estoy en casa, o estoy en Málaga, o estoy en donde haya llegado el viaje, y estoy bien, ¿vale? Y la realidad es que yo estoy bien. Otra cosa es que podría haber pasado algo. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Recuerdo un día cuando mi segundo viaje a México, pues tuvimos un viaje bastante malo, ¿no? Con muchas tormentas, con muchas turbulencias, pues yo le dije, ya hemos llegado y estoy bien. Pues estoy diciendo la verdad. No, todo lo que estoy diciendo es cierto. Ahora, si yo le digo a mi madre que tiene turbulencias, que he pasado miedo, incluso, etcétera, pues eso no solo le va a generar sufrimiento, no lo va a poder aprovechar en nada y, por supuesto, más bien le podría, el no saberlo no le va a perjudicar tampoco en nada, ¿no? Muy bien, más ejemplos. Si una empresa, por ejemplo, omite un dato importante sobre uno de sus productos, esto sí sería mentir. Es decir, si la información que está dando una empresa para vender un producto, relacionado por supuesto con su producto, está omitiendo una información que puede ser perjudicial para el cliente, que su producto en un uso determinado puede tener problemas, por ejemplo, pues entonces esto sí que sería mentir, ¿vale? Y esto está muy abierto al tema de la publicidad, ¿no? La publicidad tiene que cumplir ciertas leyes, como ya sabéis, hay una ley que marca cómo se puede hacer la publicidad, sin embargo, tú puedes decir, pues la batería del móvil dura 24 horas, pero claro, dura 24 horas y está omitiendo que tiene que ser en unas condiciones determinadas. Por ejemplo, hablando por teléfono son 6, pero si coges vídeos son no sé cuánto, y entonces en unas determinadas circunstancias, pues sí, puede durar esto. Pero claro, al final está omitiendo información. Pero eso, ahí, como hay leyes que lo permiten, pues lo están haciendo, pero en cierta manera podría ser mentir, porque tendría que decir en ciertas condiciones que está generando la propia compañía, ¿no? O cosas por el estilo. Así que si una empresa omite un dato importante, especialmente si es un dato negativo que puede ser perjudicial para el cliente y que se dé cuenta a posteriori de haber comprado su producto, esto sí sería mentir, ¿de acuerdo? Y esto en Estados Unidos pasa mucho, que ya sabéis que denuncian a las empresas, pasa mucho con las empresas grandes como Microsoft, como Apple, que denuncian a las empresas porque se agarran a esa hila en la que la empresa ha omitido información importante para el cliente.
También si nos reservamos información en nuestro propio beneficio o para perjudicar a terceros, que es un poco lo contrario que ya hemos dicho antes. Es decir, si yo tengo información, yo soy una empresa o soy un particular y tengo una información que puede ser útil para mí en un momento determinado y no quiero que otros se enteren de eso para que para mí sea más beneficioso, estoy mintiendo. Y si lo estoy haciendo para perjudicar directamente a otros, independientemente de que me beneficie a mí o no, si yo lo hago para perjudicar a otros, pues también estoy mintiendo. Así que fijaros como ya aquí hay matices, ¿no? Entonces lo importante es que yo omita información, sí, pero siempre y cuando no perjudique a la otra persona, no le sea útil la información y por supuesto que tampoco la perjudique el hecho de no saberlo. Más ejemplos. Si, por ejemplo, a la familia, que esto lo podríamos incluir dentro de las mentiras piadosas, ¿no? Si la familia oculta la gravedad de una enfermedad al paciente para evitarle más angustia, un paciente angustiado, que se siente muy mal y que está muy enfermo y le dice al médico que ya no va a sobrevivir, pues muchas familias ya sabéis que callan, ¿no? Que callan, omiten información y le dicen que no, que se va a poner bien, que no sé, directamente están mintiendo, pero esto ya no es omisión de información, esto son mentiras piadosas, ¿vale? Entonces aquí hay una parte que le dicen, mira, está grave, pero no, está grave, pero vamos a ver cómo evoluciona. Pero no le dicen, está grave y va a morir, ¿vale? Entonces, esto sería omitir información. Le está omitiendo la información del médico de que va a fallecer. Muy probablemente va a fallecer, ¿no? Entonces, aquí entraríamos una parte de la mentira piadosa que le dice, bueno, te vas a recuperar. Esto sería una mentira piadosa, ¿vale? Y pronto vas a estar con tu hijo y con tus nietos y vamos a celebrar tu cumpleaños la semana que viene y ya verás qué bien. Cuando en el fondo, pues le ha dicho el médico que lo más probable es que muera, ¿no? Esto sería la diferencia entre omitir información, es decir, omitir el hecho de haber dicho que probablemente vaya a morir, que el médico ha dicho que vaya a morir, y mentir directamente con mentira piadosa, que lo veremos a continuación. Acordaros que sí es mentir cuando te preguntan algo, cuando te preguntas algo, me he equivocado aquí, cuando te preguntan algo directamente y respondes lo que no es, no cuando preguntas, sino cuando preguntan algo directamente y respondes lo que no es. Es decir, si te preguntan algo directamente y tú, por ejemplo, imagínate en el caso anterior, y le dice el enfermo al familiar, voy a fallecer, ¿te ha dicho el médico que voy a fallecer? Si entonces dices que no, ¿vale? Pues entonces estás mintiendo si el médico te ha dicho que sí, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando directamente te preguntan, aquí sí que hay que decir la verdad siempre. O deberíamos de decir la verdad siempre. Muy bien. Continuamos. Afirmación falsa, acordaos, mentira piadosa, ¿no? Que es una de las cosas que hemos escuchado muchas veces con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros familiares, etcétera, ¿no? Incluso nosotros mismos con algunas personas, ¿no? Bueno, la mentira piadosa es la afirmación falsa con intención benevolente. Es decir, en principio tiene una intención buena, pero claro, el problema aquí es saber si realmente yo estoy capacitado para saber si esa intención, si esa falsedad es benevolente con el otro o no. Porque a veces hay personas que quieren saber la verdad, independientemente de que eso los duela o no. Entonces, claro, aquí tú estás tomando decisiones por los demás y esto es un problema y de esto vamos a seguir profundizando más adelante, ¿no? Su objetivo, el objetivo de la mentira piadosa, según quien la prueba, quien la ejecuta, ¿no? Es suavizar una verdad causando el menor daño posible. Si os dais cuenta, esto parece mucho el tema de la asertividad, que está muy relacionado con la inteligencia emocional, pero en realidad la asertividad es decir, mantener tu posición o criticar la posición de un contrario de la forma más eficaz posible en el sentido de generar el mínimo daño posible, ¿de acuerdo? Entonces, mantener tu posición también muchas veces poner límite a la otra persona o decir al otro que debería de generar ciertos límites haciéndole menos daño. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero es parecido, ¿no? Evita fricciones innecesarias, malestar o secuelas desagradables para terceros. Bueno, aquí sí es cierto, ¿no? Es decir, si tú estás mintiendo piadosamente, pues puede ser que estés evitando que la otra persona sufra o que tenga algún malestar o que tenga alguna secuela. Si bien es cierto que, claro, estamos evitando la libertad de quien está recibiendo el mensaje, ¿no? Entonces, esto es un poco aquí la parte ética o moral que está detrás de eso. Ahora, mentira piadosa o conveniente. También se puede usar de forma interesada, con objeto de controlar, manipular o redirigir la conducta o actitud de terceros. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho los padres a la hora de educar o podemos decir casi mejor, adiestrar a sus hijos, ¿no? Es decir, intentan controlar, manipular, redirigir la conducta de los demás a través de la manipulación, a través muchas veces del victimismo. Ay, que me está doliendo mucho esto. No que le esté doliendo tanto, pero te lo dice para que realmente tú empieces a actuar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los padres con sus hijos, como hemos dicho, o los políticos con sus electores, ¿no? Ya no hablamos de políticos como el actual, por ejemplo, que dice que no voy a hacer esto y luego lo hace, y dice que no voy a hacer lo otro y también lo hace, ¿no? Estamos hablando de los políticos que, por ejemplo, hay una realidad objetiva que solo conoce el gobierno
que es muy dañina para la población, y entonces le dicen, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a mentirles para que no cojan y se echen a la calle y no hagan tu polvo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que pierdan la cabeza o que hagan un golpe de Estado, por poner un ejemplo, ¿no? Pues son mentiras supuestamente piadosas, pero que en el fondo son convenientes para las personas que las producen, como pueden ser los padres o en este caso los políticos. Muy bien. Seguimos. Mentirosos compulsivos, que es otra de las posibilidades relacionadas con la mentira, ¿de acuerdo? Todos mentimos, ¿no? Esto es una de las cosas que partimos del hecho de que todos mentimos en mayor o menor medida, pero la mitomanía, que es el término al que se le da el mentir compulsivamente, lo lleva al extremo, ¿no? Mienten, los mentirosos compulsivos mienten incluso cuando no es necesario, ni sacan ningún beneficio secundario. O sea, imaginaros, no tengo ningún beneficio secundario, no saco ningún partido a esto, no perjudico a nadie ni beneficio a nadie, pero aún así estoy mintiendo, ¿no? Los expertos dicen que estas personas normalmente, aparte de que tienen un problema del trastorno de la personalidad, asociado al trastorno de la personalidad, y que todas estas cosas empiezan en la infancia, están relacionadas con que el niño ve que miente y obtiene beneficios, por ejemplo, a la hora de que piensen de otra manera de él, o obtiene beneficios al decir a la madre de que, o al padre o a los padres que no ha suspendido el examen, y luego intentar presentarse al examen y aprobar luego en la recuperación sin que los padres se enteren y ven que les va funcionando, pues entonces siguen reproduciéndolo, ¿no? Aunque también es digamos, como un comportamiento que están copiando también de los cuidadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces esto está asociado con los padres o con los abuelos, los niños detectan de forma más o menos consciente que lo están haciendo, y entonces ellos empiezan a repetir el patrón de conducta, ¿vale? Entonces, lo que han visto los expertos con esto de los mentirosos compulsivos es que lo que sienten en muchos de ellos es que generan como una especie de descarga de adrenalina. Esto es como las personas que están acostumbradas al deporte extremo, ¿no? Que requieren esa adrenalina para seguir avanzando y cada vez se arriesgan más, cada vez se arriesgan más porque son adictos a esa descarga de adrenalina, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les pasa un poco a los mentirosos compulsivos, que cuando ven que no los descubren, les da como una descarga de adrenalina que sigue haciendo que lo sigan haciendo incluso sin haber obtenido beneficios, ¿no? La compulsión, porque los mentirosos compulsivos son una compulsión en sí misma, también se presenta en los adictos como evitación general del problema. Es decir, yo he dicho muchas veces que los adictos en general son mentirosos compulsivos y la compulsión en sí es una adicción, es decir, se puede convertir en una adicción, en este caso a la química que produce la adrenalina en sangre que estábamos comentando, ¿no? Sus causas pueden ser la satisfacción del no ser descubierto, esa adicción que habíamos comentado antes, la necesidad de llamar la atención a terceros, la autoestima baja, que estaría asociado con la anterior, o como medio para obtener el reconocimiento de otras personas, ¿no? O sea, obtengo el reconocimiento, digo lo que no soy, digo lo que no hago, digo que estoy practicando esto, que estoy haciendo lo otro, para llamar la atención de los demás y ponerme en una posición preponderante con respecto a otros, ¿no? Muy bien. Y ahora pasamos ya al área del engaño, ¿vale? El autoengaño, ¿no? Bueno, pues el autoengaño es el proceso de negarse a racionalizar la importancia de la evidencia contraria y argumentos lógicos que son opuestos a los propios. Me encanta esta definición. Proceso de negarse a racionalizar la importancia de la evidencia contraria y argumentos lógicos que son opuestos a los propios. Es decir, que nosotros pensamos o creemos algo, nos están dando argumentos, evidencias contrarias o argumentos lógicos contrarios a lo que pensamos, y aún así seguimos defendiendo lo indefendible. Ya sabéis que esto, para los que ya me habéis escuchado varias veces y están en los cursos de conciencia y de maestro interior, etcétera, se llama disonancia cognitiva, ¿vale? En términos psicológicos, la distorsión cognitiva es el error, digamos, y la disonancia cognitiva es el defender. Lo hacemos a través de la disonancia cognitiva, que es la capacidad de mantener en nuestra mente dos ideas contrarias al mismo tiempo. O sea, sabemos que por un lado algo es malo y sin embargo por otro lado lo seguimos haciendo. Por ejemplo, beber alcohol es malo y sin embargo lo seguimos haciendo. Esto genera una disonancia cognitiva. ¿Cómo es posible que haya dos ideas contrarias en nuestro cerebro y que aún así sigan como chocando, como que no choquen, perdón? Bueno, pues hay una serie de mecanismos que el cerebro a nivel no consciente realiza para que esas ideas no choquen. Y tenemos un montón de disonancias cognitivas, ¿no? en nuestra mente. Y entonces, ¿cómo nos engañamos? ¿Vale? La pregunta sería, ¿cómo nos engañamos? Bueno, pues una de las formas de hacerlo es confundiendo necesidad con voluntad o con deseo, ¿no? Muchas veces confundimos lo que yo necesito y digo, necesito un televisor nuevo o necesito un coche nuevo. No necesitamos el coche, no necesitamos el televisor, pero confundimos necesidad, ¿no? De alguna manera con ese deseo de que quiero conseguir aquello, ¿no?
También tiene que ver con la voluntad, ¿no? La diferencia entre deseo y voluntad es, por ejemplo, imaginaos, por ejemplo, que suelo poner el tema del tabaco, ¿no? Yo tengo la necesidad de fumar, porque tengo una adicción al tabaco, pero no tengo la voluntad de dejar de hacerlo. Por lo tanto, me digo a mí mismo que me gusta fumar. Entonces, me gusta fumar en la disonancia cognitiva, es la forma que yo tengo de equilibrar la necesidad de fumar y la voluntad, la no voluntad de dejarlo. Como no tengo la voluntad de dejarlo, pues entonces lo que hago es que genero una frase intermedia que dice, un concepto intermedio que dice, me gusta fumar. Y como me gusta fumar, pues ya no tengo por qué dejarlo, no tengo por qué poner a prueba mi voluntad, ¿entendéis? Esto sería confundir necesidad con voluntad o con necesidad con deseo en relación, por ejemplo, a comprar algo que en el fondo no necesito, ¿no? Jugando con el significado de los conceptos. Es decir, si nosotros jugamos con el significado de los conceptos, podemos cambiar los conceptos. Concepto medio lleno, medio vacío, ¿no? Pues al final esto, por ejemplo, como os comentaba antes el ejemplo de mi madre, pues dice que algo está. Pues está el vaso del plato casi vacío, o está el plato casi lleno, depende. Si no me lo he comido según su criterio, está el plato entero o casi lleno. Si me he comido, yo lo digo que pienso que está demasiado lleno, digo, me lo has puesto demasiado lleno, me dice, pues si está medio vacío, ¿no? Y esto, literal, así, lo viví yo con mi madre y me hacía mucha gracia, ¿no? Bueno, me hace mucha gracia al pensarlo, entonces no me hacía ni puñetera gracia. Entonces, bueno, jugar con el significado de los conceptos, o sea, modifico, como los conceptos son subjetivos al individuo, pues yo le doy mi propia definición, ¿no? Mi madre definía que confesarse era bueno porque así podía tomar la hostia, ¿no? Sagrada en la misa y tal. Pero claro, si luego no se arrepentía, pues entonces no, pero eso como son mentiras piadosas no es pecado. Pues entonces yo lo que hago es que modifico los conceptos que tengo internamente de las cosas y así pues no tengo ningún problema. 3, otra forma. Hay más, pero he puesto aquí 3 para que veáis, ¿no? Evitando ideas o evadiendo preguntas peligrosas, ¿no? A veces nosotros mismos, en nuestros propios autoengaños, nos vienen ideas contradictorias. Entonces lo que hacemos es como que rápidamente nos ponemos a pensar en otra cosa, ¿no? No queremos pensar en eso y nos vamos a otra cosa. O nos ponemos a hacer una cosa diferente que nos impida pensar aquello, ¿no? Y también evadiendo preguntas peligrosas, ¿no? O sea, evadiendo preguntas. La gente me dice, pero entonces, si tú haces esto, ¿por qué hacer otro? Pues tú eres consciente de que esto es malo, o tú eres consciente de que no sé qué. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Cambio de tema, le respondo una cosa, empiezo por la respuesta y luego cambio de tercio y digo otra cosa totalmente diferente, cosas por el estilo. Supongo que os sonará porque en el fondo todos hacemos esto, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, ¿podemos dejar de mentir? ¿No? Bueno, pues la cuestión está que si nos mentimos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo con los demás? ¿No? Esta es la parte peliaguda de todo esto, ¿no? Porque al final decimos que como es dentro, es fuera. Entonces, claro, dejar de mentir a los demás mintiéndote tú a ti mismo, pues se torna bastante complicado, ¿no? Parece bastante complicado. Sin embargo, sí que se puede hacer, o sí que se puede hacer en un porcentaje muy alto, ¿no? Sí que se puede hacer en un porcentaje muy alto. La verdad es que casi todos mentimos porque tenemos miedo, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes miedo, lo normal es que sea lo habitual, sea pensar que si decimos la verdad, ¿no? Pensamos que si decimos la verdad, pasar algo que no queremos, ¿no? Y tenemos el miedo de no controlar la situación y vernos perjudicados. Es decir, nosotros tenemos miedo de no poder controlar la situación y tenemos miedo de lo que puedan pensar el otro, y todo esto son temores. Más que miedo, aquí ponemos miedo, pero en realidad sabéis que son temores, que es el sentimiento base de todo esto. Entonces, como tenemos miedo de decir la verdad, el tema está en que ese miedo lo que hace es nos empuja a que digamos lo que creemos que es más conveniente en un momento determinado, bien para nosotros, bien para otras personas, ¿no? Pero sin embargo, sí que se puede decir. ¿Se puede dejar de decir la verdad? Pues sí, se puede, o al menos se puede en un porcentaje muy alto, como decía yo antes, y por eso pongo aquí pues, mi experiencia, ¿no? Mi experiencia con la verdad, bueno, pues en el año 2015, como ya sabéis, más o menos los que me conocéis, decidí empezar a decir siempre la verdad. Fijaros que no pongo la anotación dejar de mentir, sino decir siempre la verdad, que parece que no es lo mismo, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y bueno, pues todo esto empezó porque un paciente me contó en consulta la decepción que le supuso que sus padres le mintieran, ¿no? Y además me puso el caso específico de los Reyes Magos, ¿no? Es decir, para él fue una decepción que los padres le hubieran estado engañando con el tema de los Reyes Magos. Y en ese momento estuve buscando información al respecto y me di cuenta que no era lo habitual, y de hecho pues muchos psicólogos defendían que lo que ellos llaman las fantasías, ¿no? Defendían las fantasías del niño y que el niño jugara con esa ilusión y con esa fantasía, porque era como cuando tú jugabas con un niño y le decías, pues venga, te pongo una caja de cartón aquí de la lavadora que hemos comprado nueva y te subes y esto es como la parte alta del mástil de un barco y tú eres un barco pirata y entonces imagina
al otro barco pirata, a los cañonazos, la espada con un palo. Entonces estás como trabajando con esa fantasía, ¿no? Pero bueno, una cosa es, vamos a jugar a esto y vamos a imaginar esto, y otra cosa es decir abiertamente que esto es verdad y que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces aquí siempre había como un poco de que yo me sentía, en este caso concretamente me sentí, esto fue a finales de 2014, me sentí identificado con este señor y yo me conecté en ese momento con que a mí mis padres me habían mentido, ¿no? No en el tema de los Reyes Magos en sí, que no lo recordaba negativamente, la verdad. Puede ser que fuera negativamente, pero yo no lo recuerdo negativamente, sino en otras cosas, ¿no? De decirme de que íbamos a ir, por ejemplo, al Cortijo 2 días y al final estábamos un mes, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pues al final todo eso eran mentiras, supuestamente mentiras piadosas, que a mí pues, me hacían daño porque me generaban decepción, igual que le crearon a este hombre. Y a partir de ahí, pues, empecé a decidir, bueno, pues voy a empezar a decir la verdad siempre, ¿no? Creí que serían 2 meses, que es lo que calculé aproximadamente, porque yo estaba muy metido en el tema de la inteligencia emocional en ese momento y veíamos que los hábitos normalmente en 2 meses eran suficientes para cambiarlos, ¿vale? 2 meses, 2 meses y pico, aproximadamente 66 días. En ese momento es lo que estaba viendo los estudios de la universidad, una universidad escocesa que hablaba de los 66 días en lugar de los 21, ¿no? que están hablando normalmente. Y finalmente fueron 10, esa es la realidad. Yo tardé unos 10 meses en terminar de decir siempre la verdad o casi siempre la verdad, porque claro, obviamente yo me sigo engañando a mí mismo y eso lo veremos ahora, ¿no? Y fijaron esta frase de James A. Garfield que dice, la verdad os hará libres, pero primero os hará miserables. Y me gustó esta frase porque es lo que yo sentí, ¿no? Es lo que yo sentí durante los primeros meses. Me daba cuenta que era mucho más complicado decir la verdad de lo que yo inicialmente había previsto. Y llegó un momento en que como me cabreaba, me enfadaba conmigo mismo, y entonces decía, oye, ¿te viene a tomar una cerveza? Mira, no, porque voy a hacer no sé qué. Y decía, miento, mira, no me apetece, me voy a quedar en casa tomando, o sea, viendo una película o trabajando o lo que sea. Y entonces decía, miento. Y yo mismo me decía, me corregí y decía, miento. Entonces, claro, sonaba muy raro, ¿vale? Y esa rareza hacía que la gente me mirara un poco raro. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que hay mucha gente que como que ya no me preguntaba cosas o incluso ni siquiera me llamaba. Porque, claro, primero te hace miserable porque te quedas un poco solo en esa frecuencia, ¿no? Cuando hablabas con la gente te preguntaba directamente y si me preguntaban directamente decía lo que pensaba. Esto, por un lado, me ayudó a desarrollar la asertividad, que es uno de los trabajos principales, una de las áreas de la inteligencia emocional. Y claro, requiere de práctica, ¿eh? Ya os digo que requiere de práctica. Muchas veces yo hablando con mi pareja actual me dice, pues vamos a decir que no sé cuánto. Y digo, pues lo dices tú porque yo no voy a mentir. O sea, a mí me preguntan directamente, yo voy a decir la verdad. Y eso, pues mi pareja lo puede decir, es así, ¿no? Y lo hago siempre, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendí a autocorregirme, ¿no? Ese miento y corregir la frase correcta, porque por defecto el hábito que yo tenía, mis circuitos neuronales estaban dirigidos a la cabra tira para el monte, ya sabéis, y tiendo a hacer lo que llevaba haciendo años, ¿no? Lo que he escuchado hacia mi madre, a mi padre, a mi hermano y en realidad a todo el mundo. Entonces, con el tiempo aprendí a autocorregirme, a menudo pasando vergüenza, como os decía, porque me corregía a mí mismo en tiempo real y la gente me miraba un poco raro, ¿no? Y luego aprendí también a ser asertivo, ¿no? Que la asertividad, aunque parece un proceso fácil, pues no es baladí, en el sentido de que requiere un tiempo de práctica. Y entonces, claro, ahí corrigiéndome, pues empecé a ir darme cuenta cómo podía decir las cosas de la forma más apropiada posible, omitiendo la información que no dañara a la otra persona o utilizando las palabras más adecuadas para que la persona se sintiera bien, ¿no? Y sobre todo con el tiempo aprendí a decir lo que de verdad quería, que fue como la parte final, ¿no? Y me di cuenta que muchas partes de las mentiras vienen del autoengaño de que yo necesitaba la aprobación de los demás, como casi todo el mundo, por suerte, por desgracia. Y entonces resulta que cuando empezaba a decir lo que de verdad quería, ya ahí me encontré, fue como el eslabón final, ¿no? Y es cuando donde más problemas realmente me encontré y donde más empecé a separarme de la gente de mi entorno. Porque si yo quería hacer una cosa, pues no quería hacer lo que quería hacer otro. Y antes siempre me estaba dejando llevar, y esto pues, nos puede pasar a muchos, ¿no? Fijaros, vamos a ir terminando con esta frase de Demóstenes que decía, no hay nada más fácil que el autoengaño, ya que lo que desea cada hombre es lo primero que cree, ¿no? Recordaros que al final nos autoengañamos porque cuando deseamos algo, vamos a decir, sí, sí, pero esto es lo que yo necesito, esto es lo que a mí me viene bien, porque fíjate, recordarlo lo de la compra mental, ¿vale? Pero, perdón, la compra es emocional y luego la justificación es mental, ¿vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo compro emocionalmente, pero intento justificarlo mentalmente, aunque ahí haya una contradicción y entre muchas veces en disonancia cognitiva, cambiando, modificando los conceptos a mi antojo para justificarle, por ejemplo, a mi pareja que me he comprado un televisor de no sé cuántas pulgadas que en realidad no necesito. Es que necesitábamos este televisor porque el otro se había roto. No, perdona, no lo necesitas. Esto es lo que tú querías y deseabas. Entonces, pues claro, muchas veces entramos en esas mentiras. Y a partir de ahí, claro, cuando tú estás acostumbrado a mentirte a ti tan abiertamente, pues lo más probable es que tengas mucha facilidad para hacerlo con los demás, aunque sea de una forma no tan consciente. Entonces, volviendo a la idea inicial de que todas las personas, digamos que mentemos con una media de 20 mentiras al día, bueno, habría que definir un poco mejor cuáles son conscientes y cuáles no, porque muchas forman parte de automatismos relacionados con la baja autoestima, relacionados con adicciones, etcétera, etcétera, de las cuales no somos demasiado conscientes, ¿no? Muy bien, y ya vamos a terminar con las ideas clave, como suelo hacer. Bueno, pues ya sabéis, en el punto 1 todo el mundo miente, como mínimo a sí mismo o a sí mismas, aunque no mienta a los demás, que yo hago todo lo posible por decir siempre la verdad. Pues todavía, obviamente, me sigo mintiendo a mí mismo porque todavía me pasan cosas que no me hacen sentir bien y esto obviamente porque me estoy engañando de alguna manera. Omitir información no siempre implica estar mintiendo, esto ya lo hemos estado viendo. Omitir información no es mentir siempre y cuando la persona que va a recibir el mensaje no le ayude a escuchar ese mensaje, no le vaya a beneficiar en nada ni en el presente ni en el futuro, ni le vaya a perjudicar en nada en el presente ni en el futuro no tener esa información. Entonces eso no sería mentir. Ojo a las mentiras piadosas, evita usarlas para tu propio interés, porque es el peligro que tiene las mentiras piadosas, ¿no? Que al final las usamos para nuestro propio interés, para lo que nos conviene. Y al final no lo hacemos, la mentira piadosa se supone que es por hacerlo por el otro, lo haces por el otro, pero en el fondo acabamos haciéndolo por nosotros mismos, ¿no? La mitomanía, o que es el nombre que se le da al mentiroso compulsivo, a los mentirosos compulsivos, haya placer en mentir, ¿no? Por eso muchas veces encuentran esa mentira. Ya no me refiero a los mentirosos compulsivos por la adicción, sino que hayan placer porque generan una descarga de adrenalina que hacen como el cleptómano, ¿no? Por ejemplo, que haya placer en robar. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Son adicciones. Y por último, decir la verdad cuesta, pero compensa. Yo, desde luego, llevo desde 2015 así, ya 6 años vamos a hacer, y la verdad es que estoy encantado de la vida y cada vez me siento mejor en ese sentido. Y cada vez tengo más capacidad para profundizar en el propio autoengaño, me di cuenta. Y sé consciente de que me autoengaño todavía en alguna área, pero bueno, ahí andamos. Bueno, pues listo, aquí hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y vamos a abrir paso a los demás de que hablemos. Esto es. Bueno, pues ya podéis abrir micro. Si queréis preguntar algo, si tenéis alguna duda sobre algo. Hola, buenas tardes a todos. Tanto tiempo sin veros a algunos, ¿eh? Ya te digo. Ya te digo. Ya me he perdido la primera parte, que es el primer punto cuando he hecho las ideas clave. Todo el mundo miente, pero claro, ya cuando estaba en el omitir información, no siempre implica estar mintiendo. Pero hay una cosa. Entonces, a ver, ¿puedo ponerte un ejemplo mío? ¿Puedo poner un ejemplo mío? ¿Quieres? Sí. Pues si quieres, puedes. Porque quiero que me aclares, ¿no? Por ejemplo, mi padre, que sabes tú que falleció, bueno, no lo sabréis todos, mi padre falleció este año, va a hacer 11 años que falleció, ahora en septiembre. A mi padre allá por el 2014, no, perdón, por el 2004 le detectaron una leucemia. Entonces los hermanos decidimos no decírselo. Él jamás nos preguntó. Él era todo lo contrario. Tú lo sabes, tú lo conociste. Era un tío que tenía mucha vitalidad y hasta el último momento, yo me acuerdo que hasta en los últimos 48 horas o 3 días que le quedaban, le pedía una Coca-Cola para ver si se daba fuerza, ¿no? Entonces nosotros, viendo su actitud, decidimos no decirle nada, ¿no? Para mí no fue una mentira piadosa, ¿no? Para mí yo creo que fue una
no fue hacerle perder, no sé, la fuerza que él tenía la mantuvo hasta el final. Entonces yo creo que nosotros no debíamos de quitarle esa fuerza. Y la pregunta es, ¿tú crees que de habérselo dicho le hubiera quitado la fuerza? Sí. ¿Lo crees o lo sabes? Lo creo. Bien, entonces si lo crees, en este caso es una mentira, ¿vale? Porque estás omitiendo una información que Pero quizá... él nunca nos preguntó, ¿eh? Nunca nos preguntó. Nunca preguntó, pero porque él preguntó al médico. No. Entonces, si le preguntó al médico, a lo mejor porque dentro de esa situación concreta que tú me estás contando, que es cuando los familiares ocultan información a sus seres queridos, ¿vale? Hay una particularidad, y es que a veces se produce, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, una especie de silencio común que incluso el propio paciente, en este caso, el perjudicado, entre comillas, porque es el que está enfermo, el perjudicado por la no verdad, por decirlo así, resulta que de cierta manera sabe que le están mintiendo, pero le interesa seguir en esa mentira. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como sí, que sí, sí, es como cómplice de la mentira. Dice, papá, sí, te va a poner bien. O mamá, o abuela. No, nosotros en ningún momento le dijimos que se iba a poner bien. Eso sí Pero es pero cierto. entiéndeme, lo que quiero decir que al final él, en cierta manera, quizá, no lo sé si fuera el caso o no, él puede ser que en cierta manera ya sabía que pasaba algo, como que intuía que pasaba algo, os conocía, ¿vale? Vuestro hijo, su hijo, y lo sabía, ¿vale? Y entonces, pues fue como cómplice de, por eso no preguntó, porque no quería haceros sentir mal, ¿sabes? Muchas veces los propios pacientes no preguntan y no quieren, aunque lo saben, porque no quieren hacer sentir mal a su hijo, ¿me entiendes? No se quieren meter en el victimismo, no se quieren meter en, para no generar más sufrimiento. Entonces, podría ser cualquiera de las posibilidades. Pero técnicamente hablamos de mentir cuando estamos diciendo algo que tu padre podría tener derecho a saber, ¿entiendes? Quiero decir que yo, por ejemplo, si estoy enfermo, puede ser que quiera saberlo, tendría que verme en el caso, no lo sé. Y creo que todos nosotros tendríamos que vernos en el caso, pero esto es una cosa muy personal que va en determinación de nuestra edad, de nuestro estado, de cómo nos encontramos en ese momento, de nuestra fortaleza mental y física. Supongo que dependerá de muchos factores. Pero mentisteis, ¿vale? Otra cosa es que eso sea ético o no. Pues cada uno te lo juro por Dios, yo no tengo la sensación de haber mentido. Pues perfecto, está bien. Si al final no se trata de tener ninguna sensación. Yo te digo que decir que a mí todo lo contrario. Es decir, a mí me dio la tranquilidad de que yo a él lo vi perfecto. Entonces, por eso no estoy muy de acuerdo con cómo tú manejas el tema de la mentira piadosa y no lo comparto. Es decir, creo que hay cosas que, vale, en otros ámbitos puede ser que sí, pero por ejemplo en el ámbito familiar y máximo cuando tú tienes enfermedades graves y tal, yo creo que eso es una decisión, no creo que se pueda llamar mentira, sinceramente. Es una decisión tuya, Enrique, no del otro. No, pero yo no puedo, sí, dime. Fíjate, imagínate por un momento que yo estoy enfermo, ¿vale? Y que el médico dice que voy a morir. Entonces yo resulta que voy a morir, que me quedan 3 meses de vida. Entonces mis familiares me deciden no decírmelo, para que yo siga avanzando, porque no es una enfermedad que sea tan evidente, ¿vale? Por decirlo de esa forma. Pero imagínate que yo soy cristiano y quiero confesarme y que un cura me dé la extremaunción. Y yo no sé que me voy a morir. O imagínate que yo quiero parar de trabajar y ponerme los 3 meses que me quedan o el mes que me queda a despedirme de todos mis seres queridos y a perdonarlo, yo no sé qué, y me están privando de esa posibilidad. Mira, Miguel Ángel, yo ahí discrepo nuevamente contigo, porque mira, tú sabes que el cuerpo, la mente, nuestra emoción, nuestro yo interno, yo creo que te lo dice. Pero eso es lo que tú crees, Enrique. No, yo te lo digo taxativamente que yo creo que te lo dice. Yo estaba en el borde de la muerte, pero yo sabía que yo no iba a morir. Había algo en mí que, perdóname, no te estoy hablando en tercera persona, te estoy hablando en primera persona. Sí. Cuando a mí me dio el infarto, yo sabía que no había llegado mi momento. Yo estaba emocionalmente, el médico decía que me levantaba un palmo de la cama, pero a mí había algo en mí que me decía que yo no iba a morir. Igual que cuando me he puesto mal, yo sabía que estaba jodido. Entonces, no creo, sinceramente, el que tiene una enfermedad grave, hombre, depende de cada uno. Ahí está la libertad. Ahí está la libertad. Entonces, nosotros los hermanos entendimos que los que no sabían ni nuestra madre, ¿no? Hasta pasado un tiempo en el que, bueno, fueron 6 años
que él disfrutó muchísimo, ¿no? Entonces te quiero decir, por eso, perdóname, pero creo que en esto en concreto... No, porque al final tú estás hablando de tu caso particular, claro, a nivel personal y a nivel pero de es tu que no se padre, puede, ¿vale? creo que eso no, por eso mismo te digo que no se puede generalizar. No, pues si yo no estoy generalizando, solo estoy diciendo, si esto estamos generando debate, ¿vale? Entonces, yo Sí, decimos sí. lo que técnicamente es mentir y lo que técnicamente no es mentir, eso es lo que decimos, ¿vale? Lo que son mentiras piadosas y lo que no son mentiras piadosas. Lo que es omitir información o lo que es mentir directamente. Yo, por ejemplo, en este caso se ha omitido una información porque entendíamos que era lo más adecuado. Bajo el prisma bajo tu prisma tu forma de verlo, tú lo ves así, yo no. No, yo no es que lo vea así, yo no he dicho que lo que tú hayas hecho esté bien o esté mal, solo te digo que depende para qué persona, a lo mejor, yo no lo sé en mi caso, a lo mejor yo prefiero que me lo oculten también, no lo sé. No lo sé. Solo te digo que sí sé que hay personas que se lo han ocultado y luego pues no han podido hacer cosas quizás que le hubiera gustado hacer porque le han dicho que no le iba a pasar nada, ¿me entiendes? Entonces también me pongo en el plan de esas personas, entonces esto es como un debate, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya para cambiar de tercio y porque opinen también los demás sobre otra área, ¿vale? Porque, por ejemplo, porque cuando yo empecé a dejar de mentir, a decir la verdad, mejor dicho, una de las cosas que fue es porque este hombre tuvo una experiencia con un hombre que le dijo, le llegó en hemoconciencia una situación concreta en la que sus padres le habían dicho que los reyes no existían. Y estaba con un odio, una rabia hacia los padres porque se sintió muy decepcionado porque le dijo que los padres no existían, ¿no? Entonces, ¿creéis los demás que estáis por ahí que hablar a los niños de los Reyes Magos o de Papá Noel es mentir? ¿Que esto es bueno para ellos? ¿Que no es bueno para ellos? ¿Qué creéis? Yo recuerdo los Reyes súper bien. En plan, me hacía mucha ilusión. Pero cuando me lo dijeron es verdad que me sentí un poco decepcionada. Entonces depende de cómo se lo digas también. Y de que hasta qué punto les cuentas la mentira. Es como, si te preguntan directamente, le dices la verdad, como tú has dicho, y si no, pues bueno, pues sigues un poco el rollo y ya está hasta que ellos se den cuenta. A lo mejor, no sé. Gracias, Alma. ¿Qué opináis por ahí más? Mi hija fue muy extraño la forma en la que me dijeron ellas que ya sabían algo. Tenían una noción, pero sí tenían noción de que yo le estaba mintiendo. Sí tenían sensación de que yo le estaba mintiendo. Ellas no querían creer porque confiaban mucho en mí y sentían que yo no podía mentirles. Sus amigos le habían dicho que era mentira. Y decían, no puede ser mentira porque a mí mi madre me lo sigue diciendo. Entonces, yo sí siento que tuvieron algo de decepción en ese momento. No sé exactamente si concebirlo yo como una mentira, no tengo claro si realmente era mentir, pero sí que creo decepción en ella, si te lo puedo decir. De hecho, la mayor fue la que se dio cuenta, porque encontró los dientes de haberse caído para ratoncito Pérez. De forma que cuando lo encontró ella, lo primero que hizo, ay mamá, no me digas que el ratoncito Pérez no existe. Y me quedé un poco, y pensó ella rápidamente y me dijo, adiós, ¿y los Reyes Magos entonces tampoco? Ahí se quedó con el adiós. Y empezó a llorar y dice, ay, que mi hermana chica no se entere, por favor, que mi hermana no se entere. Entonces, ahí sí que veo yo que había decepción, puesto que quería también incluso proteger a la pequeña de esa mentira que ella había descubierto. Hombre, fue duro, ¿eh? A mí me costó muchas charlas luego para justificarme. Interesante, porque leí un artículo sobre el tema de, gracias María José, de una psicóloga que venía hablando de que ella nunca se había encontrado con un caso de decepción infantil. Y me acabáis de decir 2 casos de decepción infantil. Y yo empecé con todo esto con un caso de decepción, en este caso infantil, de un señor que le decepcionó mucho cuando le dijeron que los reyes no eran verdad. Fue como su gran decepción. De hecho, una de las cosas que estuve leyendo de un psiquiatra argentino decía que una de las primeras, cuando nos rompen el corazón, siempre pensamos que nos rompen el corazón la pareja, ¿no? Con los 13, los 14, los 15, los 17 años, la primera pareja, nuestro gran amor. Pero él afirma que la primera gran decepción, la primera gran rotura del corazón, lo producen los padres, ¿no? Cuando empezamos a hacernos adultos, ¿no? Esta psicóloga que comentaba antes decía que, claro, que al final cuando el niño se da cuenta que muchas veces está deseando ser adulto, que bueno, esto yo no creo que sea en todos los casos, pero bueno, está deseando ser adulto, como que piensa que ya forma parte de lo adulto y entonces protege a sus hermanos no contando la verdad, ¿no? Y le sigue el rollo a sus padres, ¿no? Pero bueno, en este caso no era el caso, en este caso tampoco. Alma también lo había visto con cierta decepción,
Entonces, claro, al final, ya sabéis que igual que Alma o María José lo está contando, en principio un poco así, como anecdóticamente, cuando trabajamos en camilla muchas veces nos encontramos con que estas anécdotas que a lo mejor tenemos en mente nos acaban provocando mucho más trauma del que inicialmente podríamos pensar, ¿no? Porque tiene que ver con muchos factores, ¿no? Hombre, yo ahí veo que, bueno, y hablando un poco de filosofía, que la verdad que hay que tener cuestiones en cuenta como son la causa y el efecto. O sea, yo creo que lo normal es que el efecto que tiene esa mentira en los niños es una historia fantástica y maravillosa. O sea, que sus efectos al final pues generan mucha felicidad. Con independencia de que luego, pues como cuando tú ves una película o un cuento o algo que te gusta mucho, eso se termina, ¿no? O se termine o vuelva a una realidad y la película se ha acabado. No sé, yo por ejemplo, el recuerdo que tengo es de decir, ostras, qué guay todo el tiempo, todos los años que he sentido y que he vivido con esta ilusión. Y ahora me doy cuenta que no es verdad. Bueno, tampoco al principio tenía mucho sentido que fuese verdad, pero la verdad que me alegro de que esto haya existido y que yo lo haya vivido. Y yo creo que eso genéricamente es lo que suelen sentir los niños. O sea, que al final tiene que haber de todo y excepciones y cómo uno lo adapte, pero yo creo que son cosas más que positivas, ¿no? Que con una pequeña mentira te generen una gran ilusión. Sí, eso es lo que comentaba esta psicóloga, Ricardo, gracias. Me contaba esta psicóloga que la ilusión, las fantasías que provocaban en los niños, esto era muy interesante y que el beneficio superaba al trauma, pero no en todo el mundo decía que ella no había tenido nunca la experiencia de que hubiera sido algo negativo. Sin embargo, yo se la he tenido y aquí han hablado de 2 veces que yo digo que independientemente de la intensidad real que eso tenga en nuestro sistema, mental y emocional, pues está claro que sí que hay decepciones, ¿no? Yo no recuerdo ninguna decepción en los Reyes, pero porque no recuerdo si cuando me enteré si me decepcioné o no, es que no lo recuerdo. O sea, me flipa cuando... Porque María José lo está recordando de su hija. Alma me flipa que se acuerde de cuando era pequeña de esas cosas, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Pero Además, bueno, en cualquier caso es como una forma de verlo, ¿no? Además, yo creo que en esas edades todo eso te aporta también un aprendizaje, ¿no? De empezar a ver la vida como va a ser realmente, ¿no? O sea, porque todo es un cuento de hadas y al final ves, ostras, pues sí, puede ser un cuento de hadas, pero que luego tiene una parte de mentirijilla que tienes que empezar a tener en cuenta, que no es todo el cuento rosa. Lo cual en parte yo tampoco lo veo negativo, ¿no? Porque ahí te hace reflexionar sobre las buenas intenciones que se tienen, pero que luego no todo es real. Bueno, no sé, yo lo veo también un aprendizaje. Pues sí. A mí, disculpa, a mí me ha resultado un poco cruel. Cuando has dicho lo de ilusión, desilusión, lo he puesto, porque cuando te ilusionas mucho, te desilusionas. Y la desilusión para mí, por ejemplo, fue mi reto en ese caso, pero no solamente en esa situación, sino si lo traspoleamos a otras situaciones, cuando ocultas algo, yo no soy mucho de ocultar. Por ejemplo, pronto con mi hija, cuanto menos mentir, sí me he mentido mucho durante mucho tiempo. Y gracias a haber abierto los ojos y dejar de engañarme, estoy aquí. Pero me parece muchas veces cruel tanto el mentir como el no mentir, porque cuando ocultas, como ha dicho antes Enrique, en las situaciones tan duras de una enfermedad terminal, yo he visto los 2 casos, de la familia el familiar que no quería saber, el enfermo no quería saber absolutamente nada, y el opuesto, enfadado el enfermo porque nadie se había atrevido a decirle que se iba a morir y quería llevar su maleta hecha el día que se muriera, quería dejarlo todo bien. Y no entendía por qué nadie le había dicho que estaba tan mal. Entonces, como aprendizaje lo veo, de luego, para mí, de los máximos. El saber gestionar esas situaciones. Pues fíjate que yo hasta le agradecí a mi madre el haberme regalado todos esos años de sueño, cuando me enteré de que no existían los Reyes. No sé, porque era algo que yo sabía que ella hacía con toda la ilusión y con toda la actitud para aportarme a mí algo bueno. Entonces Sí. ya solo eso para mí me llenaba, aunque ya sabía que no era realidad, pero que era una historia que había merecido la pena. No sé. Yo le creé un mundo de hadas. Las hadas le llevaban regalos, le dejaban notas, y ella iba, de hecho, siguen creyendo en la magia, gracias
en la magia como la magia del amor, la magia que nosotros hablamos a la hora de hacer milagros diarios que vamos viviendo. Ellas siguen creyendo en eso gracias a esa mentira piadosa, ese mundo que yo les creé. Además, ya lo recuerdan con muchísima ilusión. Mamá, han venido las hadas, ya llegaban buscando, incluso llegaban a oír a campanilla. Lo que es la ilusión, cómo podemos llegar a creer. Ellas oían. Mamá, mira, que creo que la he oído, que sí. Y una hermana tiraba de la otra, se ponían a buscar y a rebuscar. Hombre, yo lo vivo con mucha ilusión, creo que se me nota ese recuerdo. En cualquier caso, bueno, es interesante ver cómo la percepción que tenemos de lo que es bueno o malo, decir la verdad según nuestra propia experiencia y muchas veces según cómo hemos actuado. Porque al final, cuando actuamos de una manera, creímos que actuamos de la manera más adecuada y luego muchas veces defendemos esa disonancia cognitiva que nos comentábamos antes, ¿no? Hay una disonancia cognitiva que defendemos nuestra posición y creemos que esa es la mejor forma. Pero en realidad no hay nada absoluto, ¿no? No hay nada absoluto al final en todo esto. Porque hay personas que preferirán saberlo, hay personas que no preferirán saberlo. Hay niños que a lo mejor hubieran preferido que se lo hubieran dicho y que le hubiera hecho ilusión que sus padres le hubieran traído igualmente a los regalos y que hubieran sido sus padres, y etcétera, etcétera. Y hay personas que no. Y hay personas que preferían saber que iban a morir para hacer algo diferente a lo que estaban haciendo y hay personas que no, ¿no? Entonces, al final esto no hay una verdad absoluta. Entonces, pues todo esto se genera mucho. Por eso mismo te decía yo que no se puede generalizar. Pues si no se generaliza, al final lo que hacemos, lo que hablamos aquí es que técnicamente lo que es una cosa y lo que es otra, y otra cosa es como tú lo interpretas en función de tu experiencia propia, ¿no? Ahí está, pero es lo que todos hacemos una interpretación. Claro, efectivamente, pero técnicamente, objetivamente, por decirlo así, mentir es mentir y no mentir es no mentir. Es decir, omitir información se considera mentira en una circunstancia determinada y no se considera mentira en otras circunstancias. Y luego ya, dentro de lo que tú haces, pues tú eso no lo consideras mentira o si lo consideras mentira, ¿no? Pero al final, para terminar como pregunta última y cambiando de tercio, ¿no? La cuestión está en que ¿creéis que es posible seguir como un poco la dirección que yo cogí en 2015 y empezar a practicar la asertividad, practicar lo que nosotros queremos realmente y hacer todo lo posible por decir la verdad en mayor cantidad de posibilidades, en mayor cantidad de casos? ¿Cómo sentís parece respecto a eso? No voy a decir. Yo empecé antes que él. En un momento de mi vida dije, basta. Dejar de mentirse a uno mismo es lo más complicado. Complicado en el sentido de que te requiere más tiempo. Pero sigo en ello. Y poco a poco vas consiguiendo hacerlo, incluso evitando pues esas encrucijadas de las que hemos estado hablando. Es decir, es verdad que, por supuesto, si te preguntan, nunca decir, faltar a esa veracidad, procurar no ocultar información importante, sobre todo cuando tiene que ver con sentimientos de las otras personas, ¿no? Por lo que se decía de que afecte, ¿no? Ahí, yo, por ejemplo, él ponía el ejemplo de mi madre, muchas veces me expongo, no quiero que me llame, por ejemplo, o no, en un momento dado no le cojo el teléfono porque sé que me va a hacer unas preguntas muy concretas y le tengo que decir la verdad. Si me las pregunta. Otra cosa es que me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has llegado? Bien. No le voy a describir a lo mejor todo lo que ha ocurrido para que no sufra. Pero si me pregunta cómo ha ido el viaje, no le voy a decir bien. Pues mira, he pinchado, me ha pasado esto, porque me lo ha preguntado directamente. ¿Entendéis? Es ir un poco equilibrando todo eso, pero yo creo que es posible. Y sobre todo... intentar eso que decía Enrique, mira, es que al final el ego lo va a contaminar todo y va a hacer un juicio. Y si las mentiras piadosas no existen, son mentiras. O sea, no hay más. O sea, porque además... Bajo tu prisma. Vale, bajo mi prisma. Quiero decir que son mentiras piadosas, pero son mentiras. Yo no considero una mentira piadosa eso. No, yo no digo que lo tuyo sea una mentira. No, yo digo en general, estoy hablando en general.
Es que en esto en concreto de las mentiras... Tú le has adjudicado, porque te resulta sensible, que yo he dicho que lo tuyo es una mentira piadosa. A ti no te... No. Yo no te he dicho que a mí me haya afectado el que tú me has dicho que sea una mentira piadosa. Es que yo no lo considero para mí una mentira piadosa. Pero es que no lo es. Además, es que hay una cosa, que hay un contrasentido en decir, vamos a ver, decir la verdad no es lo mismo que no mentir. Me parece que nada más que esa misma frase está definiendo todo lo que estamos aquí debatiendo. Es un contrasentido. Al final lo que pues es que decir la verdad es que cuando te pregunten, lo que tú digas sea verdad. Es decir, sea cierto, según tu prisma, evidentemente. Entonces, según eso, si no te preguntan, perdóname, si no te preguntan, perdóname, entonces si no te preguntan y tú sabes una verdad, entonces tú te quedas con la ¿cómo decirte yo? Con la conciencia tranquila, porque como no me ha preguntado, pues no le he dicho la verdad. Me parece de una hipocresía brutal. Es decir, no. Quiero decir, si me pregunta, no le puedo faltar a la verdad. Pero si no te pregunta, no se lo dices, ¿no? Depende, que es lo que estamos hablando. Que por eso te digo que ahí cada uno entra... Es lo que yo he dicho, que no se puede generalizar, vuelvo a reiterarme. Yo no he generalizado. Es decir, mentira piadosa sería decirle a alguien, pues, oye, ¿has pasado bien el viaje? Por ejemplo, el ejemplo de mi madre. Pues sí, mamá, ¿para qué? Para que no sufra. Eso es una mentira piadosa. Pero no decirle desde mi punto de vista, yo. Luego lo otro, la ocultación de esa información, ahí entra, es muy sutil. Por eso yo no considero lo tuyo como una mentira piadosa. Es una falta de información y ahí, bueno, pues ahí hay un espectro muy grande. No estoy diciendo que eso sea una mentira piadosa, ¿vale? Para mí. Dulcificar, os voy a interrumpir, disculpa, para dulcificar una situación, a veces acudimos a esa falta de información. Y yo siento que el concepto de mentira no es el mismo que tenemos todos. Sería como limpiar un poco también el concepto, igual que el concepto de esfuerzo. Cada uno tenemos un concepto distinto. Y en función de ese concepto creo que es en el que Enrique se sigue basando. No en estoy de acuerdo ni no de acuerdo. Simplemente siento que en esa dulcificación del pretender ayudar a continuar un camino de una forma desde la lucha, no a la mejor lucha, con la palabra lucha a mí no me gusta mucho en la enfermedad, sobre todo en el cáncer menos, porque estás luchando contra ti mismo. Es un poco más ese día a día, o como ha dicho él, darle una Coca-Cola para que se ponga mejor, para que se ponga las pilas. Yo a mi madre la reanimé 2 veces y se había estado muriendo. Y me estaba engañando a mí. ¿Qué estaba haciendo, no? Es un ejemplo un poco a lo mejor extremo, pero a lo mejor... Tened en cuenta una de las cosas que decíamos antes, que al final una de las formas de autoengaño es el modificar los conceptos que tenemos de las cosas para justificar lo que nosotros hemos hecho, tenemos pensado hacer, ¿vale? O estamos haciendo. Entonces, la modificación de los conceptos no implica que eso deje de ser esté bien o esté mal, éticamente o moralmente. Lo que estamos hablando de lo que es, tenemos que poner una base. Esto es como cuando hablamos de problema y conflicto, si acordáis, ¿no? Los problemas los definimos de una manera determinada, el conflicto lo hablamos de una manera determinada. Entonces, no es que la definición de problema o conflicto sea una cosa o sea otra. Esa es una definición que ponemos y a partir de esa base empezamos a hablar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que sea omitir información, y además ponía aquí Pachi, ¿no? Es decir, Sócrates proponía que antes de decirle algo a alguien no hiciéramos 3 preguntas, ¿no? Esas son las 3 preguntas famosas de Sócrates. ¿Es verdad? Bueno, aquí damos por hecho que es verdad, ¿vale? Todo es verdad porque estamos diciendo, si no estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo, ¿vale? Entonces, en este caso es verdad. ¿Es algo bueno para esa persona? Y luego, en la tercera, ¿es útil para alguien? En este caso, para esa persona. Pues aquí, estas 2 preguntas no son fáciles de contestar, porque esto es subjetivo al individuo, ¿vale? Entonces, claro, al final, lo que es mentira, lo que es verdad. Ahora, en el caso de cada uno, lo que estamos defendiendo aquí, en lo que estamos hablando con Enrique, por ejemplo, ya no son ideas, ya no una idea, ya estamos defendiendo una emocionalidad, ¿vale? Entonces, claro, no entremos en la trampa esa del ego, ¿no? Es decir, una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que objetivamente es. Entonces, lo que intentamos definir, particularmente yo en este webinar, es lo que es mentir y lo que no es mentir. Y luego ya, no para juzgar a nadie, ni para juzgarme a mí mismo, ni para juzgar a nadie. Esto no se trata de juzgar, se trata de
de locubrar y pensar cosas que de otra manera no hubiéramos pensado en condiciones normales, los que estamos aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente estamos haciendo. Luego, acordaros que si las emociones están en contra de lo que estamos haciendo, de lo que estamos, las estructuras que estamos creando, pues obviamente vamos a hacer por defenderlo, vamos a cambiar los conceptos y vamos a sentirnos mal o bien en función de lo que estemos diciendo. Y bueno, no se trata de eso, se trata solamente de, y me encantan este tipo de discusiones, ¿no? Porque son discusiones que abren la mente de la gente, pienso yo, ¿no? Y bueno, voy a dejar paso a Pachi para que diga su versión, para ir terminando ya. No, gracias Miguel Ángel, gracias a todos. Nada más que decir, ya lo has resumido tú lo que mandé ahí. Y más bien esas 3 preguntas de Sócrates ayudan no solo con el tema de la mentira y verdad, sino también o sea, es más bien a limitar un poco el hablar por hablar, ¿no? Que hablábamos un poco el otro día, o sea, y sobre todo si encima lo que se está diciendo pues no es verdad, ¿no? Esto alude un poco al tema del cotilleo famoso. A mí, por ejemplo, pues no me gusta mucho cuando hay mucha conversación acerca de rumores, ¿no? Porque aparte que no se sabe si son verdad o no, pues probablemente son rumores negativos, además no hacen bien a las personas y además pues salvo a la persona que esté interesada en expandir el rumor, pues no suelen ser de gran utilidad. Pero bueno, eso era un poco lo que estaba pensando y yo creo que tú, Miguel Ángel, has explicado bien el tema de la subjetividad, ¿no? Pero eso no se trata de un juicio moral, sino de cómo se siente uno con lo actuado y cuál ha sido el resultado de eso. Sí, es al final es eso, es definir estructuras, ¿no? Al final a mí lo que me gusta es definir estructuras. Esto es que eso es una mentira, esto no se considera mentira, y luego hay tantas circunstancias, tantas variables, tantas emociones de por medio, tantos conceptos subjetivos en este caso para cada una de las personas, que cada experiencia es un mundo y uno lo defenderá de una manera y otro lo defenderá de otra, ¿no? Solo digo que una actuación en un momento determinado en la que alguien decide algo, omitir información o hacer una mentira piadosa, tienes que tener en cuenta si la otra persona también está seguro de que la otra persona lo quiere así, ¿no? Y este es un poco el tema. Y esto en realidad nunca lo vamos a saber. Porque claro, hay personas que se ha dado el caso de que sí, que lo preferían así y han sido como cómplices de esto, y hay personas que no, ¿no? Y esto pasa en los niños con los reyes, pasa en la gente que ha fallecido, pasa en la gente que ha enfermado, pasa en la gente, en nuestra propia pareja, en nuestras propias relaciones con los padres e hijos. Y entonces, pues, incluso pasan en los trabajos, ¿no? Pasan muchas cosas. Lo ideal por defecto es dejar de hacer presuposiciones y en la medida de lo posible decirle siempre la verdad que se pueda y decirla de la forma más asertiva posible y que luego la otra persona decida si eso es lo correcto o no. Pero claro, luego hay circunstancias y circunstancias que son dolorosas porque son familiares, son cosas. Entonces no se trata de defender una posición emocional, sino una idea, ¿no? Una idea en función de una estructura. Y bueno, al fin y al cabo, las preguntas estaban hechas para eso. Yo tenía aquí estas 2 preguntas principales, ¿no? Parece el hecho de mentir a un enfermo terminal o el tema de los niños, y ha surgido lo que yo quería, ¿no? Esa discusión emocional y bueno, y recomendaros que no nos dejemos llevar normalmente por esas discusiones emocionales, sino por la idea mental en sí, porque no se hacen juicios de nada, simplemente se observan, ¿no? Bueno, ¿quieres decir algo, Ricardo? Sí, yo quería hacer una última pregunta. O sea, y va directa a ti, Miguel Ángel. ¿Realmente qué cambios, qué mejora has sentido tú en ese proceso de mentir a no mentir? O sea, ¿qué ventaja? Porque yo creo que también eso es muy importante, ¿no? O sea, todos sabemos que mentir te hace sentirte mal, pero la verdad que también para empezar ese camino, que yo lo veo muy interesante, también sería importante saber qué se siente cuando ya han minimizado muchísimo esa cantidad de mentiras. O sea, ¿qué te notas, qué te sientes? Pues mira, yo particularmente lo que noto es tranquilidad, o sea, noto más paz. Porque yo era bastante mentirosillo antes, ¿vale? Sobre todo de pequeño. Entonces yo me he ido notando como me he ido haciendo adulto, he ido transformando esas mentiras y conforme te has ido haciendo adulto ya no tienes que estar dando tantas explicaciones como cuando eres niño, ¿sabes? No tienes que cubrir tantas cosas, no tenemos nuestras máscaras, tenemos nuestras corazas emocionales. Entonces me fui dando cuenta que ya no mentía tanto, porque tampoco me hacía falta. Entonces, claro, al final cuando empecé a dejar de mentir era como, también me di cuenta de otra cosa, que es que no era tan importante dejar de hacerlo. ¿Sabes? Como lo podemos pensar en un momento determinado, que no es tan
no tenemos que defender esa mentira con tanta intensidad, porque al final, pues sí, pasé esa vergüenza de yo me corregí a mí mismo, que podía haberlo hecho de otra manera. Lo hice así precisamente para avanzar más rápido, ¿no? Pero lo que noté es que cuando ya digo la verdad, es verdad que hubo consecuencias externas, como estaba comentando María José en el chat, había consecuencias externas, que era como al principio lo más sorprendente, pero luego me di cuenta que el cambio interno es que tú te sientes mejor y que tienes una especie de valores donde la verdad se convierte en un valor fundamental en tu vida, ¿no? Y eso creo que es bastante importante a la hora de la paz que sientes y no tener que memorizar las mentiras. Acordaros que una de las mejores cosas dice, el mejor mentiroso es el que mejor memoria tiene, ¿no? Porque al final si tienes mala memoria no sabes lo que estás diciendo y lo que no estás diciendo, ¿no? Entonces de esa dinámica, pues la respuesta es paz, ¿vale? Es paz. Yo quería apuntar también que es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos, ¿eh? No es tan complicado. Y también es verdad que se producen situaciones en la honestidad, hace que es como, genera como, no sé si he hablado de eso, una espiral de retroalimentación positiva, ¿no? Te vas dando cuenta que todas tus relaciones son bastante más honestas, ¿no? Como más veraces, más de verdad. No hay tanta dejar entrever según qué cosas. Por eso yo, por ejemplo, el tema de la ocultación de la información, quizá por el mundo en el que me he movido, pues se utiliza mucho, ¿no? Para manipular. Entonces te mueves en situaciones mucho más claras, ¿no? Donde no hay tanta manipulación que yo desde mi punto de vista, desde lo vivido, pues esa ocultación de la verdad pues traía luego consecuencias, ¿no? Porque se daba por supuesto, por ejemplo, en el mundo bancario se da por supuesto que una persona tenía que tener, ¿no? Me decían incluso a mí los directores de banco, es que tú das demasiada información. Digo, hombre, es que me parece necesario. Y me decían, no, es que eso se supone que la persona lo tiene que saber. Legalmente no era una ocultación. Ahora se ha descubierto que en verdad sí, ¿no? Y yo decía, pero es que todo el mundo no tiene por qué tener ese conocimiento, ¿no? Y tú es verdad que no estás mintiendo, pero estás dando por supuesto que alguien tiene esa información. Y si no la tiene es su problema, pero no era así. Yo como profesional, pues la verdad es que éticamente me enfrenté muchas veces, los directores de banco se enfadaban conmigo. Me decían, es que tú explicas demasiadas cosas. Digo, pues es que las tengo que explicar, porque me parece honesto, ¿no? Entonces, eso se puede extrapolar al resto de tu vida, ¿no? Porque dejas como en ese stand-by, ¿no? De ahí vienen muchas decepciones en las relaciones, porque alguien, pues, es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? A todos nos gusta gustar, ¿no? Entonces tú te dejas querer, ¿no? Y dejas que la otra persona fantasee con todo eso, ¿no? E incluso llega un momento en el que tú, pues, te gusta que te adulen, ¿no? Y el otro se va generando películas y un poco yo creo que también dejas que crean cosas, que alimentas situaciones, ¿no? Y eso creo que también es un poco mentir, ¿no? Es decir, si realmente no te estás viendo que esto está ocurriendo, sé claro con tus propios sentimientos, ¿no? Entonces, por eso te digo que es algo que cuando tú apelas a la verdad y a la honestidad y a la claridad, pues luego todas las relaciones van siendo como mucho más veraces, ¿no? Mucho más, y de eso te da tranquilidad, ¿no? Y te da, no sé, te da tranquilidad de espíritu. Es como que todo es mucho más verdad, porque lo que tú tienes dentro es lo que vas a traer también, ¿no? Y hay mucha menos confusión, ¿no? Es como que todo es mucho más claro. Maika, ¿querías tú decir algo? Tienes la mano levantada ahí. Sí, bueno, en varias ocasiones me hubiera gustado ver, pues, sobre todo intervenir por lo del tema de los niños, ¿no? Y ahora en esta última parte, pues por lo del los filtros de Sócrates que también tenía un poco conocimiento sobre ello y ya ahí pues un poco lo habías comentado, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque tiene toda esta parte de subjetividad, ¿no? A la hora de traspasar los filtros, ¿no? Si es verdad o no es verdad, pero ya la otra parte, la segunda parte subjetiva de si va a ser o no útil para la persona,
lo va a recibir en nuestro caso, por ejemplo, que sí que estamos viviendo todavía esa magia con los niños, que el mayor tiene 9, sí nos estamos planteando, ¿no? Esta parte, ¿no? Y en nuestra nueva etapa de la educación de nuestros hijos, porque al principio no seguíamos estas directrices de dar una educación respetuosa, una crianza respetuosa a nuestros hijos, con todo lo que ello conlleva, esto a mí me genera esa incoherencia, ¿no? De decir, pero ¿qué pasa con este tema, ¿no? Entonces, creo que esto es crecer. Realmente yo creo que con el mayor nos sentaremos, está cercano porque ya son 9 años y lo que dicen, ¿no? Que se entere por los demás como que es como un poco de decepción, ¿no? Que esa conversación le va a surgir cuando él ya se empieza a juntar con sus amigos los iguales y entonces decidiremos juntos con él la propuesta de qué vamos a hacer, pero con los pequeños que vienen detrás, ¿no? En este sentido. Y ahí él nos va a dar el feedback. Yo creo que al final sí, es positivo, es útil el mantener esa magia, pero creo que tiene que llegar un momento en el que te puedas sentar y cuando ya comprenden, como en nuestro caso es ya el momento, ¿no? En esa etapa, los 9 años, y en su concreto por el estado de madurez que tiene, es comentarle, ¿no? Comentarle y darle la opción de que él pueda expresar, porque sí que es verdad que sientes que puede sentir esa decepción, ¿no? Bueno, eso forma parte de la educación consciente, Maika, de la que tú te estás haciendo cargo. Sí, pero por eso mismo me parece coherente. Si de cualquier otro modo para mí sería incoherente porque quiero que él tome esa decisión un poco, por ejemplo, que nos ayude con respecto a sus hermanos. Bueno, pues ya nos contará. Nosotros hemos hecho ese cambio, pero al principio, ya te digo, seguíamos haciendo lo que todo el mundo suele hacer, que es contar esto, ¿no? O sea, hacer esto, repetir lo que... Pero en el momento en que tú ya te planteas que quieres hacer cosas de manera diferente, pues pienso que esta es una de ellas y que sí que es verdad que hay que ser coherente, ¿no? Entonces es una mentira. Entonces si quiero empezar a hacer esto de no mentir, pues por ahí tengo que empezar, evidentemente. Yo pienso que sí, que es una mentira, o sea, es total una mentira. Genial, Maika. Muchas gracias. Y yo voy a terminar ya con una frase, ya nos despedimos, que llevamos más rato del normal. Con una frase que se me ha ido viniendo conforme iba avanzando la noche y que dice, me venía algo así como: somos dueños de nuestras verdades, pero esclavos de nuestras mentiras. Ahí lo dejo y que cada uno haga examen de conciencia. Bueno, pues buenas noches, estamos en contacto, nos vemos en 2 semanitas en el próximo webinar. Besos, abrazos, hablamos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Gracias a todos.